Buenos días. Se instala la audiencia dentro del proceso sumario de alimentos seguido por la señora Ana en calidad de representante legal del menor Juan en contra del señor Marco. Verificada la comparecencia de las partes procesales y constada la validez de la audiencia, se deja constancia de que el objeto de este proceso es garantizar el derecho irrenunciable del menor a percibir alimentos conforme a la normativa vigente y al principio del interés superior del niño. En este estado procesal corresponde dar inicio a la fase de alegatos iniciales, para lo cual se concede la palabra en primer lugar a la parte actora, a fin de que exponga los fundamentos de hecho y de derecho de su pretensión. Gracias, señora jueza. Comparezco en representación de la señora Ana, madre y representante legal del menor Juan, dentro del presente proceso sumario de alimentos seguido en contra del señor Marco. La presente acción tiene como finalidad garantizar el derecho irrenunciable del menor a recibir una pensión alimenticia justa, proporcional y suficiente. El derecho de alimentos no solo abarca la provisión de comida, sino también de salud, educación, vivienda, recreación y vestuario, garantizando así un desarrollo integral digno para el niño. Durante el desarrollo de esta audiencia, la prueba demostrará con claridad que el señor Marco mantiene filiación directa con el menor. Además, el oficio 0873 emitido por el IES evidencia que el demandado registró aportaciones en relación de dependencia hasta abril del 2020. Asimismo, las declaraciones del Servicio de Rentas Internas confirman que el demandado ejerció actividad profesional privada y percibió ingresos adicionales en los últimos años, lo que refleja una situación económica sólida y continua. Por tanto, señora jueza, no existe justificación legal ni fáctica para disminuir la pensión alimenticia alegando deudas o problemas de salud, pues los alimentos son una obligación prioritaria y no pueden ser desplazados por otras obligaciones financieras. En este sentido, solicitamos que su autoridad fije la pensión alimenticia conforme al nivel correspondiente de la tabla de pensiones alimenticias vigente, tomando en cuenta el ingreso mensual del demandado y el número de cargas familiares verificadas. Pedimos además que el valor se disponga sea retenido directamente por la pagaduría del IES y depositado en la cuenta habilitada en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias, con el fin de garantizar el cumplimiento efectivo de esta obligación y la seguridad económica del menor. Finalmente, señora jueza, invocamos el principio del interés superior del niño, que exige que toda decisión judicial priorice el bienestar, desarrollo y estabilidad de los menores de edad por encima de cualquier circunstancia particular del alimentante. Se tiene presente lo manifestado por la parte actora. En aplicación del principio de igualdad procesal y de derecho a la defensa, se concede la palabra a la parte demandada para que exponga sus alegatos iniciales. Gracias, señora jueza. Comparezco en representación del señor Marco dentro del presente proceso sumario de alimentos. Esta defensa reconoce la obligación legal que tiene mi patrocinado de contribuir al sostenimiento de su hijo. Sin embargo, dicha obligación debe ser fijada conforme a los principios de proporcionalidad, razonabilidad y capacidad contributiva real, tal como lo establece la normativa vigente y la jurisprudencia aplicable en materia de alimentos. Durante el desarrollo de esta audiencia se demostrará que el señor Marco no mantiene actualmente una relación laboral activa, sino que su principal fuente de ingresos proviene de su pensión otorgada por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la cual se encuentra sujeta a descuentos obligatorios, entre ellos un préstamo hipotecario vigente. Asimismo, esta defensa acreditará que el demandado mantiene una carga familiar adicional, entre ellas su hija Katia, quien presenta una discapacidad del 60% y depende económicamente de su padre y reside en el inmueble que se encuentra grabado con hipoteca, obligación que el demandado continúa cumpliendo de manera responsable. De igual manera, se demostrará el estado de salud del demandado, quien padece de diabetes desde varios años atrás y ha sufrido desprendimiento de la retina del ojo derecho con múltiples intervenciones quirúrgicas, circunstancias que inciden directamente en su situación personal y económica actual. En tal sentido, esta defensa solicitará respetuosamente que esa autoridad valore la prueba de manera integral, considerando no solo los ingresos del demandado, sino también sus descuentos, cargas familiares y condiciones de salud, a fin de fijar una pensión alimenticia justa, proporcional y acorde con su capacidad económica real. Antes de iniciar con la práctica de la prueba, voy a dar las indicaciones correspondientes. La parte actora deberá anunciar y evacuar su prueba conforme lo presentado en la demanda. Una vez evacuada cada prueba, se correrá traslado a la parte demandada, a fin de que ejerza el derecho de contradicción y realice las objeciones que considere pertinentes. En este mismo procedimiento
se repetirá en cada medio probatorio, garantizando el derecho a la defensa y al debido proceso. Habiéndose dado las indicaciones correspondientes, se dispone que la parte actora proceda con la práctica de las pruebas. Muchas gracias, señora jueza. En fojas número 3, reposa el certificado de nacimiento del menor Juan, emitido por la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, documento que obra en el expediente. Del mismo se detalla lo siguiente: los nombres y apellidos del menor Juan, su fecha y lugar de nacimiento, el 16 de diciembre del 2009, en la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura. Su número de cédula, 045. Nombres y cédulas de los padres: el señor Marco con su número de cédula 100 y la señora Ana con su número de cédula 040. Este documento acredita la afiliación directa entre el menor y el señor Marco, estableciendo de manera indubitable la obligación legal de este último de proporcionar alimentos a su hijo. Se corre traslado a la parte demandada para que en aplicación del principio de contradicción se pronuncie respecto de la prueba documental presentada. Sin objeción, señora jueza, al tratarse de un documento público que goza de presunción de legalidad y autenticidad. Se tiene presente lo manifestado por la parte demandada. Continúe la parte actora con la siguiente prueba. Procedo ahora, señora jueza, a la lectura de las declaraciones de impuesto a la renta del señor Marco, correspondientes a los años fiscales 2016, 2017 y 2018, presentadas ante el Servicio de Rentas Internas y que constan en fojas 17 a 59 del expediente. De la revisión de los documentos se observa lo siguiente. La declaración del 2008 expone que el contribuyente reporta ingresos en relación de dependencia por un total de $36,768 anuales, lo que equivale a 3,064 mensuales, lo cual mantiene relación con el mecanizado del IES que expondré siguiente. Asimismo, constan deducciones personales por conceptos de vivienda, salud, educación, alimentación y vestimenta, todas declaradas de manera regular. En el 2017, el señor Echeverría mantiene su condición de contribuyente activo, declarando ingresos dentro del mismo rango, aunque con variaciones un poco menores en los rubros de deducción, lo que demuestra continuidad en su actividad económica. Finalmente, en el 2016 se mantiene el registro de contribuyente activo y no consta declaración en cero, lo que implica que percibió ingresos, aunque en menor cuantía respecto a los años anteriores. Los documentos emitidos por el SRI contienen el número de RUC de 100, el nombre completo del contribuyente y los códigos de actividad económica registrados vinculados a servicios médicos y profesionales. Todo ello corrobora que el demandado ha mantenido ingresos tanto por su actividad profesional como por pensión y que en sus obligaciones tributarias se encuentran al día hasta el último año fiscal declarado. Se corre traslado a la parte demandada a fin que emita su pronunciamiento sobre el documento incorporado al proceso. Con el debido respeto, señora jueza, esta defensa formula objeción a la prueba anunciada por la parte actora, por cuanto las declaraciones de impuesto a la renta correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018 no reflejan la situación económica actual del demandado, la cual será acreditada por esta defensa mediante prueba propia. Señora jueza, esta parte se opone a la objeción, ya que las declaraciones de impuesto a la renta, aun cuando corresponden a años anteriores, son pertinentes para analizar la capacidad económica del demandado. La prueba anunciada por la contraparte no impide que esta prueba pruebe el mismo hecho. Analizadas las intervenciones realizadas por las partes, esta autoridad pasa a pronunciarse sobre la objeción formulada. Las declaraciones de impuestos a la renta correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018, si bien contribuyen documentos oficiales emitidos por el Servicio de Rentas Internas, no permiten determinar de manera directa la situación económica actual del demandado, que es el aspecto relevante para la fijación de la pensión alimenticia en este presente proceso. En virtud de lo expuesto, esta judicatura acoge la objeción formulada por parte de la parte demandada y en consecuencia no se admite la prueba documental correspondiente a las declaraciones de impuestos de la renta del SRI. Se dispone que la parte actora continúe con la práctica de la siguiente prueba. Continuando, señora jueza, paso a la lectura del mecanizado de aportaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, correspondiente al señor Marco, documento agregado a foja 61 del expediente judicial. Del referido mecanizado se desprende lo siguiente: el señor Marco, portador de la cédula 100, mantiene registro de aportaciones en relación de dependencia hasta abril del 2020. Durante ese periodo, el demandado cotizó de manera continua y sin interrupciones, reflejando una
situación laboral activa y estable. En el detalle del mecanizado constan las fechas de afiliación, los meses aportados y los empleadores registrados, información que coincide plenamente con los datos personales del demandado. Este documento demuestra que al menos hasta abril del 2020 el señor Echeverría mantiene una relación laboral formal, percibiendo una remuneración mensual constante, sobre la cual se efectuaron las retenciones legales correspondientes. Así queda acreditado que el alimentante contaba con ingresos regulares y verificables, constituyendo un documento de respaldo objetivo dentro del proceso. Se corre traslado a la parte demandada para que en ejercicio del principio de contradicción se pronuncie respecto de la prueba documental presentada. Con el debido respeto, señora jueza, esta parte formula objeción a la prueba anunciada por la parte actora, por cuanto se refiere a la capacidad económica del demandado, aspecto que será acreditado por esta defensa mediante prueba propia. Señora jueza, esta parte se opone a la objeción planteada, por cuanto la prueba anunciada es pertinente y conducente para acreditar la capacidad económica del demandado, aspecto que resulta relevante para la resolución del presente proceso. El hecho de que la parte demandada pretenda acreditar ese mismo punto con prueba propia no impide ni excluye el derecho de esta parte a probarlo por los medios legalmente permitidos. Habiendo escuchado a ambas partes, esta judicatura procede a resolver la objeción planteada. Se observa que el mecanizado de aportaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene relación con la capacidad económica del demandado. Sin embargo, tomando en consideración que la parte demandada ha anunciado prueba propia destinada a acreditar su situación económica actual y a fin de evitar duplicidad probatoria, esta judicatura acoge la objeción planteada por la parte demandada. En consecuencia, no se admite la prueba documental correspondiente al mecanizado de aportaciones del IES. En consecuencia, continúa la parte actora con el siguiente medio probatorio. No tenemos más pruebas que practicar, señora jueza. Se deja constancia de que la parte actora ha concluido con la práctica de sus pruebas documentales, las cuales serán valoradas oportunamente conforme a los principios de unidad y sana crítica de conformidad con lo previsto en el artículo 163 del Código Orgánico General de Procesos. En este estado se concede la palabra a la parte demandada para que proceda con la práctica de la prueba. Gracias, señora jueza. En la foja 70 del expediente consta el certificado de nacimiento de Katy, emitido por la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación, documento público que obra válidamente en autos. Del mismo se desprende la siguiente información: nombre completo, Katia, número de cédula 100, sexo mujer, fecha de nacimiento el 2 de noviembre de 1985, el lugar de nacimiento Ecuador, provincia de Imbabura, Cantón Ibarra, parroquia San Francisco, de nacionalidad ecuatoriana, su padre Marco, con cédula 100, su madre Susana, con cédula 100, y su fecha de emisión, el 21 de enero del 2021. Este documento acredita de manera indubitable la afiliación entre la señorita Katia y el demandado, demostrando la existencia de una carga familiar directa a su cargo. Se corre traslado a la parte actora para que se pronuncie respecto de la prueba documental presentada. Señora jueza, esta parte no objeta la incorporación del certificado de nacimiento por ser un documento público pertinente y conducente que acredita la afiliación y la carga familiar del demandado. Se tiene presente lo manifestado por la parte actora. Continúe la parte demandada con la siguiente prueba. Continuando con mi intervención, señora jueza, en la foja 72 reposa el certificado emitido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, suscrito por el director del sistema de pensiones, mediante el cual se certifica lo siguiente: el nombre del pensionista, Marco, número de cédula 100, de condición jubilado, de tipo de prestación, jubilación por vejez, en su fecha de derecho el 1 de mayo de 2020 y su fecha de emisión el 25 de enero del 2021. Este documento acredita que el compareciente consta legalmente registrado como pensionista, siendo esta su única fuente de ingresos económicos. Se corre traslado a la parte actora a fin de que realice las observaciones que estime pertinentes respecto del documento incorporado al proceso. Con el debido respeto, señora jueza, esta parte no formula objeción respecto al certificado emitido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por cuanto la prueba anunciada es pertinente y conducente para acreditar la situación laboral y la fuente de ingresos del compareciente, aspectos que guardan relación directa con los hechos controvertidos del presente caso. Queda registrada la manifestación realizada por la parte actora. Prosiga la parte demandada con el siguiente medio probatorio. Seguidamente me refiero a la siguiente prueba, que es el rol de pensión emitido por el IES.
En la foja 72 consta el rol de pensión correspondiente al mes de enero de 2021 obtenido del Sistema Oficial de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, documento que obra válidamente en autos. Del análisis del mismo se desprende lo siguiente: el monto bruto de la pensión, que es de 1.800, el descuento aplicado, que es por préstamo hipotecario otorgado por el BIES. Este documento demuestra que el demandado no percibe el monto íntegro de su pensión, toda vez que sobre la misma se aplica descuentos obligatorios, lo que le reduce de manera significativa su ingreso efectivo. En consecuencia, conforme se desprende del rol de pago y de los certificados emitidos por el IES que obran en el expediente, el demandado percibe un ingreso neto aproximadamente de 540, valor que debe ser considerado para el análisis de su capacidad contributiva real. Se corre traslado a la parte actora para que se pronuncie respecto del rol de pensión incorporado al expediente. Señora jueza, esta parte no objeta la incorporación del rol de pensión emitido por el IES, correspondiente al mes de enero del 2021, por cuanto se trata de un documento oficial y pertinente para el análisis de la situación económica del demandado. No obstante, expresamos nuestra discrepancia respecto al ingreso neto de $540 que la contraparte pretende fijar a partir de dicho documento. Del propio rol de pensión se desprende únicamente el monto bruto de 1.800. En consecuencia, solicitamos que su autoridad valore este medio probatorio de forma integral y objetiva, a fin de determinar la real y comprobada capacidad contributiva del demandado. Se deja constancia de lo expuesto por la parte actora. Continúa la parte demandada con la práctica de la siguiente prueba. Gracias, señora jueza. La siguiente prueba corresponde al certificado del registro de la propiedad del Cantón Ibarra. En las fojas de la 73 a la 75 consta 3 fojas útiles correspondientes al certificado emitido por el registro de la propiedad del Cantón Ibarra, del cual se desprende que el demandado es copropietario de un inmueble de uso habitacional. Además, el bien se encuentra grabado con primera hipoteca abierta a favor del BIES. La hipoteca garantiza un préstamo hipotecario vigente. El inmueble no se encuentra embargado. Este documento justifica que el demandado mantiene una obligación financiera permanente, vinculada a la vivienda donde reside su hija Katia. Se corre traslado a la parte actora para que exponga su posición respecto al certificado emitido por el registro de la propiedad que ha sido incorporado a esta audiencia. Objeción, señora jueza. Esta parte objeta la incorporación del certificado emitido por el registro de la propiedad, por cuanto la existencia de un bien inmueble grabado con hipoteca no guarda relación directa ni resulta conducente para determinar la capacidad económica real del alimentante. La sola titularidad o copropiedad de un inmueble no acredita disponibilidad de ingresos ni liquidez económica, y menos aún cuando dicho bien se encuentra afectado por una obligación hipotecaria vigente. Además, conforme al Código de la Niñez y Adolescencia, las deudas, créditos u obligaciones personales del alimentante no pueden anteponerse ni disminuir el derecho preferente de los alimentos. En consecuencia, al tratarse de una prueba impertinente e inconducente, para el punto debatido solicito se le inadmite. Con el debido respeto, señora jueza, el documento presentado no tiene como finalidad acreditar ingresos ni liquidez inmediata, sino demostrar la existencia de una obligación económica real y vigente, consistente en una hipoteca que actualmente asume el demandado. En ningún momento esta defensa pretende desconocer el carácter preferente del derecho de alimentos. Sin embargo, la normativa vigente exige que la pensión sea fijada considerando de manera integral tanto los ingresos como las cargas debidamente acreditadas, conforme a los principios de proporcionalidad y sana crítica. Por tales consideraciones, solicitamos respetuosamente que se desestime la objeción planteada y que se admita la prueba para su valoración conjunta con los demás elementos procesales. Analizados los argumentos expuestos por las partes, esta autoridad pasa a pronunciarse sobre la objeción formulada. El certificado del registro de la propiedad acredita la existencia de un bien inmueble grabado con hipoteca. No obstante, dicho documento no permite establecer de manera directa la capacidad económica ni la disponibilidad real de ingresos del demandado. Aspectos determinantes dentro del presente proceso de alimentos. En tal virtud, esta judicatura considera procedente la objeción planteada por la parte actora y en consecuencia no se admite la prueba documental correspondiente al certificado del registro de la propiedad. Resuelto lo anterior, puede continuar la parte demandada con el siguiente prueba.
Como siguiente prueba, tenemos el certificado médico emitido por el IES. En la foja 76, obra el certificado médico emitido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el cual se acredita que el demandado padece diabetes, condición que limita su capacidad laboral, razón por la cual sus ingresos provienen exclusivamente de su pensión jubilar. Se corre traslado a la parte actora a efectos de que manifieste su criterio respecto del certificado médico presentado. Objeción, señora jueza. Esta parte objeta la incorporación del certificado médico emitido por el IES, por cuanto el estado de salud del demandado no constituye un hecho controvertido ni forma parte del objeto de la litis en el presente proceso de alimentos. El documento se limita a señalar una condición médica sin establecer incapacidad legal, dependencia económica ni afectación concreta sobre la percepción de la pensión jubilar que recibe el demandado. Siendo el demandado jubilado, su capacidad contributiva debe analizarse en función de ingresos ciertos, actuales y verificables, y no en base a consideraciones médicas que no inciden en la cuantía ni en la exigibilidad de las obligaciones alimentarias. En consecuencia, al no aportar elementos útiles ni relevantes para la determinación de la capacidad económica del alimentante, solicito se declare inadmisible esta prueba por impertinente e inconducente. Para conocimiento de su autoridad, esta defensa no comparte la objeción formulada por la parte actora respecto del certificado médico emitido por el IES, toda vez que dicho documento no se presenta para acreditar una incapacidad legal ni para exonerar al demandado de su obligación alimentaria, sino para poner en consideración el estado de salud del alimentante como un elemento que debe ser valorado de manera integral al analizar su capacidad contributiva real. Si bien el demandado es jubilado, la fijación de la pensión se realiza considerando no solo los ingresos ciertos y verificables, sino también las circunstancias personales debidamente acreditadas, entre ellas su condición de salud, conforme a los principios de proporcionalidad y sana crítica. Por tales consideraciones, se solicita respetuosamente que se desestime la objeción planteada y se admita la prueba para su valoración conjunta. Escuchadas las exposiciones realizadas por ambas partes, esta autoridad procede a resolver. El certificado médico emitido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social da cuenta de una condición de salud del demandado. Sin embargo, no se desprende del mismo la existencia de una incapacidad legal ni una afectación concreta que incida de manera directa en la determinación de su capacidad contributiva, tomando en consideración que el demandado percibe una pensión jubilar fija. En atención a lo señalado, esta judicatura considera fundada la objeción propuesta por la parte actora, razón por la cual no se admite la prueba documental correspondiente al certificado médico. Una vez resuelto lo anterior, se concede la palabra a la parte demandada para que continúe con la siguiente prueba. En cuanto a la prueba que sigue, tenemos el certificado médico particular. En la foja 77 del expediente consta el certificado médico emitido en la ciudad de Ibarra, con fecha de 18 de junio de 2020, correspondiente al paciente Marco, portador de cédula de ciudadanía 100 de 60 años de edad. Documento que obra válidamente en autos. Del contenido literalmente del mismo se desprende lo siguiente. El paciente presenta antecedentes de diabetes desde hace 11 años, lo cual se encuentra controlado con medicación. Se certifica que hace un año presentó un desprendimiento de la retina del ojo derecho, condición que fue intervenida quirúrgicamente mediante endoláser. Se identifica que hace 9 meses sufrió nuevamente un desprendimiento de la retina del ojo derecho, razón por la cual fue reoperado, realizándose silicona y 2 semanas después entró a cirugía de cataratas del mismo ojo. Se certifica además que hace 8 meses presentó un agujero macular del ojo derecho. También se detalla la agudez visual del ojo derecho, estableciendo una visión de 20/200. Asimismo, el certificado consigna resultados de exámenes oftalmológicos, entre ellos biomicroscopía, córnea transparente, cámara anterior formada, opacidad subcapsular posterior cristalino. También se ve el fondo del ojo, la papila de bordes bien definidos, vasos de calibre normal y retina aplicada. Finalmente, la profesional certifica el presente documento en honor a la verdad, facultando al interesado a hacer uso del mismo dentro del marco legal pertinente. Este certificado acredita de manera objetiva que el demandado presenta una patología ocular compleja y recurrente en el ojo derecho. Consiste en un desprendimiento de retina
una intervención quirúrgica, agujero macular y disminución significativa de la agudez visual, circunstancias que deben ser consideradas al momento de analizar el estado de salud y situación personal del demandado. Se corre traslado a la parte actora para que exponga su posición frente al certificado médico particular que ha sido puesto en conocimiento de esta judicatura. Señora jueza, esta parte objeta la incorporación del certificado médico particular presentado, por cuanto no guarda relación con el objeto de la litis ni con los hechos controvertidos del presente proceso de alimentos. El demandado ostenta la condición de jubilado, por lo que su obligación alimentaria no se vincula al desempeño de actividad laboral ni a una eventual capacidad de trabajo, sino a los ingresos que percibe por concepción de jubilación. En este sentido, el certificado médico no acredita afectación alguna sobre dicha fuente de ingresos. Asimismo, el documento se limita a describir antecedentes clínicos sin establecer incapacidad legal, dependencia económica ni imposibilidad real de cumplir con la obligación alimentaria. Su admisión resultaría innecesaria y podría desviar el debate hacia aspectos personales ajenos a la determinación de la capacidad contributiva efectiva del alimentante. Por lo expuesto, al carecer de pertinencia y conducencia para el punto debatido, solicito se declare inadmisible esta prueba. Esta defensa no comparte la objeción formulada por la parte actora respecto del certificado médico particular presentado, toda vez que dicho documento no pretende acreditar incapacidad legal ni exonerar al demandado de su obligación alimentaria, como erróneamente se sostiene, sino corrobora y complementa la información médica ya incorporada al proceso mediante el certificado emitido por el IAS. Lejos de resultar impertinente, el certificado particular refuerza la existencia de una condición de salud específica y permanente, lo cual constituye un elemento relevante que debe ser valorado de manera conjunta al analizar la situación personal del alimentante, conforme a los principios de unidad de la prueba y sana crítica. Si bien el demandado es jubilado y percibe ingresos ciertos, ello no excluye que su estado de salud sea considerado como una circunstancia objetiva que incide en sus cargas y necesidades personales, sin que ello implique desconocer el carácter preferente del derecho de alimentos. En consecuencia, la prueba no desvía el debate ni introduce hechos ajenos al proceso, sino que complementa un aspecto ya controvertido y probado, razón por la cual esta defensa solicita que se desestime la objeción planteada y se admite el certificado médico particular para su valoración integral conjunta. Expuestos los argumentos de ambas partes, corresponde a esta judicatura emitir resolución respecto de la objeción planteada. El certificado médico particular presentado describe antecedentes clínicos y tratamientos médicos del demandado. Sin embargo, no se desprende del mismo la existencia de una incapacidad legal ni una afectación directa sobre la percepción de la pensión jubilar, que constituye la fuente de ingresos del alimentante. Asimismo, al tratarse de un documento que no incide de manera directa en la determinación de la capacidad contributiva efectiva, su incorporación no resulta necesaria para la resolución del presente proceso de alimentos. Por tales consideraciones, esta judicatura estima procedente la objeción formulada por la parte actora y en consecuencia no se admite la prueba documental correspondiente al certificado médico particular. Resuelto lo anterior, se concede nuevamente la palabra a la parte demandada para que continúe con la siguiente prueba. Gracias, señora juez. La siguiente prueba documental corresponde al certificado de residencia de Katy. En la foja 78 del expediente reposa el certificado de residencia correspondiente a Katy, documento que obra válidamente dentro del proceso y ha sido presentado por la parte demandada como prueba de descargo. Del contenido del certificado se desprende lo siguiente. La persona a quien corresponde el certificado es Katy. El hecho que se certifica es que la mencionada ciudadana reside de manera permanente en el inmueble ubicado en el Cantón Ibarra. La relación con el inmueble es que el bien inmueble corresponde a la vivienda que se encuentra hipotecada, conforme consta en el certificado del registro de la propiedad agregado en autos. Este documento acredita el domicilio real y habitual de Katia, evidenciando que ella habita en el inmueble cuya carga financiera es asumida por el demandado, lo cual guarda coherencia con la existencia de la hipoteca vigente. Se corre traslado a la parte actora para que exponga su criterio respecto del certificado de residencia presentado por la parte demandada. Señora jueza, objeción.
Esta parte objeta la incorporación del certificado de residencia de Katia, por cuanto el hecho que se pretende acreditar no forma parte del objeto de la litis ni constituye un hecho controvertido dentro del presente proceso de alimentos, cuyo titular exclusivo es el menor Juan. Asimismo, la residencia de una persona distinta al alimentario no incide en la determinación de la capacidad contributiva de alimentos ni modifica la cuantía ni la prelación legal de la obligación alimenticia. En consecuencia, al no guardar relación con el objeto del proceso ni aportar utilidad probatoria para los puntos de debate, solicito se declare inadmisible esta prueba por impertinente e inconducente. Esta defensa no comparte la objeción planteada al respecto del certificado de residencia de Katia, toda vez que dicho documento sí guarda relación con el objeto del proceso, en cuanto permite acreditar una carga familiar real y efectiva del demandado, aspecto que resulta relevante al momento de analizar su capacidad contributiva. Si bien el titular del derecho de alimentos en este proceso es el menor Juan, la normativa aplicable exige que la fijación de la pensión alimenticia se realice considerando el conjunto de obligaciones familiares debidamente probadas que recae sobre el alimentante. En este sentido, el certificado de residencia no se presenta de manera aislada, sino en concordancia con otros documentos que acreditan que la hija, Katia, depende económicamente del demandado y reside en el inmueble al respecto del cual esta mantiene una obligación hipotecaria vigente. Por tanto, la prueba no resulta impertinente ni inconducente, ya que contribuye a una valoración integral a las cargas familiares del demandado, conforme a los principios de proporcionalidad, unidad de la prueba y sana crítica. En consecuencia, esta defensa solicita que se desestime la objeción formulada y se admita el certificado de residencia para su valoración conjunta con los demás elementos probatorios. Examinar las posiciones de las partes, esta judicatura procede a resolver. El certificado de residencia presentado acredita únicamente el lugar de domicilio de Katy. Sin embargo, dicho hecho no contribuye un punto controvertido ni resulta determinante para la resolución del presente proceso de alimentos, cuyo titular es el menor Juan. Asimismo, el documento no permite establecer de manera directa la capacidad contributiva del demandado, ni incide en la fijación de la pensión alimenticia que corresponde al alimentario en esta causa. Por lo expuesto, esta autoridad considera procedente la objeción formulada por la parte actora y en consecuencia no se admite el certificado de residencia incorporado como prueba documental. Una vez resuelto lo anterior, se concede nuevamente la palabra a la parte demandada para que continúe con la siguiente prueba. Gracias, señora jueza. En la foja 79 consta el carnet de discapacidad emitido por el Consejo Nacional de Discapacidad, correspondiente a CATE, en el cual se acredita el tipo de discapacidad que es intelectual y el porcentaje que es del 60%. Este documento demuestra que la hija del demandado presenta una discapacidad significativa, lo que la convierte en una carga familiar permanente, dependiente económicamente y asistencialmente del compareciente. Se corre traslado a la parte actora para que se pronuncie sobre el certificado de discapacidad incorporado por la parte demandada. Con el debido respeto, señora jueza, esta parte no formula objeción respecto del certificado de discapacidad emitido por el CONADIS a favor de Katia, por cuanto la prueba anunciada resulta pertinente y relevante para establecer su condición de dependencia permanente, así como la existencia de una carga familiar especial a cargo del demandado, aspecto que debe ser considerado en el análisis integral de su situación personal y familiar. Se deja de constancia de lo señalado por la parte actora. Habiéndose evacuado la totalidad de los medios probatorios anunciados por ambas partes, se declara cerrada la etapa de la práctica de la prueba. En este estado procesal y conforme al orden establecido, se concede la palabra a las partes para que formulen sus alegatos finales, iniciando con la parte actora. Gracias, señora jueza. Concluida la práctica probatoria, ha quedado plenamente acreditado dentro de este proceso que el señor Marco es padre del menor Juan, titular del derecho de alimentos, así como la existencia de una obligación legal, prioritaria e ineludible de proveer una pensión alimenticia suficiente para garantizar su desarrollo integral. Durante la audiencia se ha demostrado que el demandado percibe un ingreso mensual estable, proveniente de su pensión jubilar otorgada por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cuyo monto bruto asciende a $1.800. En consecuencia, su capacidad contributiva debe analizarse en función de dichos ingresos ciertos, actuales y verificables. Asimismo, ha quedado claro que los intentos de la parte demandada por introducir elementos ajenos al objeto de la litis, como deudas hipotecarias, estado de salud o certificados médicos,
cuyos no inciden legalmente en la determinación de la pensión alimenticia, toda vez que los créditos voluntariamente asumidos y las circunstancias personales del alimentante no pueden anteponerse al derecho preferente de alimentos ni justificar una disminución de la obligación frente a la del menor. Esta parte reconoce la existencia de una carga familiar adicional correspondiente a la hija del demandado que presenta una discapacidad del 60%, circunstancia que ha sido debidamente acreditada y que debe ser considerada de manera proporcional. Sin embargo, dicha carga no elimina ni reduce la obligación principal del demandado respecto a su hijo menor, quien goza de protección reforzada conforme al principio del interés superior del niño. En tal virtud, señora jueza, solicitamos respetuosamente que su autoridad fije la pensión alimenticia conforme al nivel que corresponde al ingreso del demandado, de acuerdo con la tabla de pensiones alimenticias vigente, considerando el número real de cargas familiares y garantizando que el valor dispuesto sea retenido directamente por la pagaduría del IES y depositado en el SUPA, asegurando así el cumplimiento efectivo y oportuno de la obligación. Finalmente, reiteramos que toda decisión que se adopte en esta causa debe priorizar el bienestar, la estabilidad y el desarrollo integral del menor Juan, conforme a la Constitución, la ley y los principios que rigen el derecho de alimentos. Se concede el uso de la palabra a la parte demandada para que formule su alegato final. Gracias, señora jueza. Concluida la práctica probatoria, esta defensa considera que han quedado claramente establecidos los elementos necesarios para que esa autoridad adopte una decisión justa, proporcional y ajustada a la realidad económica y familiar del señor Marco. En primer lugar, mi defendido reconoce plenamente su obligación alimentaria respecto del menor Juan y en ningún momento ha pretendido desconocer ni el carácter preferente del derecho de alimentos ni la protección reforzada que la normativa otorga a los niños, niñas y adolescentes. La controversia en este proceso no gira en un entorno a la exigencia de la obligación, sino exclusivamente a la determinación del monto, el cual debe fijarse conforme a los principios de proporcionalidad, razonabilidad y sana crítica. De la prueba incorporada se ha acreditado que el demandado percibe una pensión jubilatoria otorgada por el IES, cuyo monto bruto asciende a 1.800. Sin embargo, también se ha demostrado que dicho valor no constituye su ingreso real disponible, pues se encuentra sujeto a descuentos obligatorios y permanentes, entre ellos un préstamo hipotecario vigente, lo cual incide directamente en su liquidez mensual. Estos elementos no se han presentado para eludir la obligación alimentaria, sino para que su autoridad cuente con una visión completa y objetiva de la situación económica del alimentante. Asimismo, se ha probado la existencia de una carga familiar adicional, en particular de la hija del demandado, Katia, quien presenta un 60% de discapacidad y depende económicamente de mi patrocinado. Esta circunstancia debidamente acreditada no elimina la obligación alimentaria respecto del menor Juan, pero sí debe ser considerada al momento de fijar el monto de la pensión conforme lo exige la normativa. En cuanto a la prueba médica y documental actuada, esta defensa reitera que fue presentada con la única finalidad de que sea valorada de manera integral como parte de las circunstancias personales y económicas del demandado, sin pretender en ningún momento justificar un incumplimiento ni desconocer la prioridad del derecho de alimentos. Por todo lo expuesto, señora jueza, esta defensa solicita respetuosamente que la pensión alimenticia sea fijada en un monto proporcional, tomando en cuenta los ingresos reales y efectivos del demandado, así como el número de cargas familiares debidamente probadas, garantizando de esta manera el cumplimiento sostenido de la obligación alimentaria en el tiempo. Finalmente, solicitamos que cualquier decisión que se adopte permita al demandado cumplir de forma responsable y continua con la pensión fijada en beneficio directo del menor, evitando que se imponga una obligación que resulte materialmente imposible de sostener, lo cual iría en perjuicio del propio derecho de alimentos. En atención a lo expuesto por la defensa y en garantía del derecho a la defensa y contradicción, se concede nuevamente la palabra a la parte actora para que ejerza su derecho a réplica. Muchas gracias, señora jueza. En atención al alegato final de la defensa, esta parte considera necesario realizar ciertas precisiones. En primer lugar, si bien la parte demandada reconoce la obligación alimentaria, intenta relativizar su alcance al centrar en el debate unos supuestos descuentos y cargas familiares que no pueden legalmente reducir ni condicionar el derecho preferente del menor.
El hecho de que el demandado perciba una pensión jubilar cierta, estable y permanente por el monto de 1.800 constituye el elemento objetivo y verificable que debe servir de base para la fijación de la pensión alimenticia. Respecto a los descuentos alegados, es necesario precisar que los créditos hipotecarios son obligaciones voluntariamente asumidas por el alimentante y conforme a los principios que rigen el derecho de alimentos, no pueden anteponerse ni prevalecer sobre las necesidades del menor, ni ser utilizados para disminuir artificialmente su capacidad contributiva. La alegación alimentaria es prioritaria y debe cumplirse incluso frente a compromisos financieros personales. En cuanto a la existencia de una carga familiar adicional, esta parte no desconoce la condición de discapacidad de la hija del demandado, circunstancia que ha sido debidamente acreditada y que corresponde valorar de manera proporcional. No obstante, dicha situación no exonera ni reduce la obligación principal de que el demandado mantiene con respecto a su hijo menor, quien es el titular del derecho alimentario en esta causa. Por otro lado, los argumentos relacionados con el estado de salud del demandado carecen de incidencia jurídica en el presente proceso, toda vez que el demandado es jubilado y su capacidad contributiva no depende de su aptitud laboral, sino de los ingresos que percibe regularmente por concepto de pensión, los cuales no se han visto afectados ni suspendidos. Finalmente, esta parte considera que no existe riesgo alguno de imposibilidad material de cumplimiento, como pretende sugerir la defensa, ya que el ingreso del demandado permite fijar una pensión conforme a la tabla de pensiones alimenticias vigente, garantizando así un equilibrio razonable entre sus obligaciones y principalmente el interés superior del niño que debe prevalecer en toda decisión judicial. Por lo expuesto, señora jueza, reiteramos nuestro pedido para que se fije la pensión alimenticia conforme al nivel correspondiente al ingreso del demandado con retención directa a través del sistema SUPA, asegurando así el cumplimiento oportuno, continuo y efectivo del derecho del menor Juan. Es cuanto puedo replicar, señora jueza. Se tiene por evacuada la réplica de la parte actora. No existiendo más intervenciones por las partes de los sujetos procesales, se declara concluida la etapa de alegatos finales. Esta judicatura procederá a analizar de manera integral los argumentos y la prueba actuada conforme a los principios de sana crítica y proporcionalidad e interés superior del niño. La causa queda en estado de resolver y la decisión correspondiente será notificada conforme a derecho. En mérito de todo lo expuesto, luego de haber escuchado atentamente a las partes procesales, analizado las pruebas actuadas en audiencia, valoradas de manera conjunta conforme a los principios de unidad de la prueba y sana crítica previstos en el artículo 163 del Código Orgánico General de Procesos, y en considerando además las normas constitucionales y legales que rigen el derecho de alimentos, esta judicatura procede a resolver. Primero, se declara probado el vínculo de filiación existente entre el señor Marco y el menor Juan, titular del derecho de alimentos de la presente causa, conforme se desprende de la prueba documental válida y no controvertida que obra en autos. En consecuencia, se establece de manera clara la existencia de la obligación legal, personal y directa del demandado de proporcionar alimentos a favor de su hijo menor, obligación que es prioritaria, irrenunciable, imprescriptible, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Constitución de la República, así como en el Código de la Niñez y Adolescencia. Segundo, se tiene por acreditado que el demandado percibe ingresos mensuales provenientes de su pensión jubilar otorgada por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, constituyendo esta su fuente regular, permanente y verificable de sus ingresos. Para efecto de la determinación de la pensión alimenticia, esta judicatura toma en consideración dichos ingresos ciertos y actuales conforme lo exige el artículo 15 del Código de la Niñez y Adolescencia y la normativa aplicable en materia de alimentos. Tercero, respecto a las cargas familiares alegadas, se reconoce la existencia de una hija del demandado que presenta una discapacidad debidamente acreditada, circunstancia que constituye una carga familiar adicional y que será considerada de manera proporcional al momento de fijar la pensión alimenticia. No obstante, esta judicatura enfatiza que dicha carga no extingue ni disminuye el derecho de preferente del menor Juan, quien goza de protección reforzada en atención a su condición de niño, conforme al principio del interés superior del niño, consagrado en el artículo 11, numeral 2 del Código de la Niñez y Adolescencia. Cuarto, en cuanto a los argumentos relacionados con obligaciones crediticias
deudas hipotecarias y condiciones de la salud del demandado, esta judicatura establece que tales circunstancias, aun cuando puedan ser consideradas como parte del contexto personal del alimentante, no tiene la virtualidad jurídica de desplazar ni restringir el derecho de alimentos del menor. Las obligaciones voluntariamente asumidas por el alimentante no pueden anteponerse al cumplimiento de su obligación legal prioritaria, como es la pensión alimenticia, de conformidad con la jurisprudencia y los principios rectores del derecho de familia. Quinto, en aplicación a la tabla de pensiones alimenticias mínimas vigente, considerando el nivel de ingresos del demandado y el número real de cargas familiares debidamente acreditadas dentro del proceso, esta judicatura fija la pensión alimenticia mensual a favor del menor Juan en el valor de $379 de los Estados Unidos y de América con 89 centavos, monto que considera proporcionalidad razonable y suficiente para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, salud, educación, vivienda, vestimenta y recreación conforme a los artículos 15 y 133.7 del Código de Niñez y Adolescencia. Sexto, se dispone que la pensión alimenticia fijada sea cancelada de manera mensual, anticipada y obligatoria, mediante retención directa a través de la entidad pagadora correspondiente y depositada en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias, a fin de garantizar el cumplimiento oportuno, continuo y efectivo de la obligación alimentaria conforme a lo establecido en la norma vigente. Séptimo, se advierte al demandado que el cumplimiento total o parcial de la presente resolución dará lugar a la aplicación de las medidas de apremio previstas en la ley, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a las que hubiera lugar. Octavo, esta decisión se adopta teniendo como eje central el interés superior del niño, priorizando su bienestar integral, su desarrollo físico, emocional y social, garantizando el ejercicio pleno de su derecho en una vida digna conforme a la Constitución y a la ley y los tratados internacionales ratificados por el Ecuador. Notifíquese a las partes en legal y debida forma. Queda así resuelta la presente causa.